Dicen que lo más sencillo es ser del Real Madrid, que es el equipo al que le resulta más fácil ganar y que, cuando no lo hace, recibe favores para conseguirlo. Seguramente, tras este relato, está la dificultad de afrontar la exigencia del club más laureado de la historia. Solo el Madrid es esclavo de la victoria, y esto no es algo que muchos estén dispuestos a soportar. Para el aficionado blanco, ganar es un hábito derivado de una obligación histórica. Se suceden presidentes, entrenadores, jugadores y estilos, pero el ADN permanece. La derrota no es una opción. Lo sucedido en la Champions League 21-22, con 3 epopeyas consecutivas frente a PSG, Chelsea y City, solo puede comprenderse si atendemos a la esencia del club, a ese carácter que le hace revivir donde otros ya hubieran entregado la bandera. El escudo del Madrid no admite rendirse. Este es el secreto, tan emocional como poderoso, que le convierte a este equipo en una filosofía de vida. Mi nombre es Paco Cecilio y aquí empieza el armario de Paco Cecilio. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Muy buenas, aquí empieza el armario de Paco Cecilio. Ya sabéis que este es un programa global y que se puede ver y escuchar en el mundo entero. Si nos quieres ver por la tele, estamos en el canal 33 en la TDT de Madrid o en Diámetro Televisión en las Islas Canarias. Si prefieres escucharnos por radio, estamos en el 95.4 Radio Intercontinental Madrid, 107.3 Armonía Duero si estás en Castilla y León, Vicus Radio si estás en Galicia, Turia 78 desde la Comunidad Valenciana y a infinidad de FMs asociadas a Global Click Comunicación. Si lo que prefieres es escuchar los podcasts, lo puedes hacer en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y si no, para el resto del mundo, www.clickradiotv.com. Hoy vamos a hablar sobre un libro que ha escrito Salva Martín, Historia de las míticas remontadas del Real Madrid. Salva, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y me acompaña hoy en el estudio. Salva es periodista deportivo y comunicador y también experto en marketing digital y me acompaña también en el estudio. Muchas gracias, Lidia Bermejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Periodista deportivo. Y vamos a hablar con Salva. Hablas en el libro, Salva, que el ADN del Real Madrid son las remontadas y la primera que describes es la de 13 de junio del año 56 contra el Stade de Reims. Sí, bueno, esa fue la primera Champions que en aquella época era Copa de Europa. En la final, que no mucha gente se acuerda que el Madrid comienza perdiendo 2-0. Esa final de la primera Copa de Europa el Madrid la tiene que remontar y ahí empieza una leyenda que hasta hoy permanece. Pero ¿a ti no te parecería, Salva, que el ADN de un equipo tan ganador como el del Real Madrid, que lo describes como el más laureado, un ADN debería de ser de ganador, de un rodillo, que ir siempre a contracorriente, no, en fin, no es de un equipo grande? Pues, no digo que el Real Madrid no sea grande, Salva. Quiero decir que alguien que arrolla, pues digo, bueno, tiene un ADN ganador, pero que siempre tengas que ir tirando del carro. No, porque el matiz es que el ADN se define por no rendirse. No por ganar ni por arrollar. Tú puedes perder, pero el Madrid lo que no puede es rendirse jamás. Paco, yo creo que lo primero que debemos preguntarle a Salva antes de que nuestros oyentes y también las personas que nos están siguiendo por la señal de televisión conozcan, bueno, todos los entresijos de esas míticas remontadas del Real Madrid, es como un día a Salva viendo un partido de fútbol ya mítico e inolvidable para todos los que tuvimos la oportunidad de verlo in situ, el día del Chelsea, en la temporada de las remontadas, la temporada de los milagros, una de las temporadas yo creo más magníficas que va a tener este club, seguramente, aunque todavía queda pues mucha historia por hacer. ¿Cómo se te ocurre sentarte y decir, voy a escribir un libro de las míticas remontadas del Real Madrid desde la de 1956 hasta la que nos ocupa?
Te matizo solamente que fue con el del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, En perdón. el del Paris Saint-Germain. Pues mira, fue el momento en el que Alaba levanta la silla, cuando el Madrid ya culmina la remontada con el 3-0 de Benzema. En ese momento se me viene la imagen de Juanito dando saltos el día del Borussia Mönchengladbach. Son dos imágenes icónicas, dos imágenes naturales, dos imágenes de alegría incontenida, en el que yo pensé, hay un hilo conductor de estas dos imágenes. Busqué en ese momento si existían libros documentados en el que no solo estuvieran reflejadas todas las remontadas históricas del club, sino todos los contextos, cómo jugaba aquel equipo, qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó después. Y mi sorpresa fue ver que sí que existen algunos reportajes parciales, sobre todo en internet, pero no existía un libro que aglutinara todo aquello. Y dije, pues tenemos que hacerlo, sobre todo para el madridista que las ha vivido, para que pueda recordarlo, y para el madridista joven que todavía no conoce realmente la grandeza de su club. Acaba de ver 3 remontadas, bueno, fueron 2 remontadas y una contrarremontada contra el Chelsea. Justo el Madrid se metió en un problema, como acostumbra también, Hacer. y salió de allí. Y en ese momento pues quería también contarles a ellos, a esos jóvenes que no conocen realmente toda la grandeza de su club, de dónde viene esto, de dónde viene esta locura. O sea que si esto parte del día del PSG, convendréis conmigo los dos que el coautor del libro es Donnarumma. Porque si Donnarumma Creo que le ha gustado mucho el libro. Si Donnarumma aquel día no la pifia, ¿cómo hubiera cambiado la historia. Al menos de esa temporada? Y Benzema no cree. Bueno, pero quien propicia allí la pifia o el cagancho es Donnarumma. Si no, otro gallo hubiera cantado. No hubiera habido la remontada del Chelsea y luego del City. Pero te cuento que eso es parte del miedo escénico. El miedo escénico da alas al club y paraliza a los rivales. Y para mí, gran parte de la clave es la segunda parte, precisamente. Que es que los rivales empiezan a hacer cosas raras. Donnarumma dice una cosa muy rara. O sea, nadie se que no explica suele eso. hacer, además. Pero eso solamente sucede en el Bernabéu, pero eso sucede en cosas paranormales allí, que nadie se explica. De repente, 11 tipos que 15 días antes han hecho el ridículo, en el Bernabéu parecen aviones y no tiene ningún sentido. Pero sales de allí con una remontada más. La primera remontada que conecta con la afición y digamos que, fíjate, esta la de Stade de Reims, yo en el año 56 no había nacido, pero yo me acuerdo la del Derby Country, que yo tenía en ese momento 8 añitos, y yo me acuerdo que devoraba en aquel momento el as, cuando os acordáis que calificaban con 1, 2 o 3 ases. Yo me acuerdo la del Derby Country, no haber visto ni el partido seguramente, vamos, que no se televisaban, pero ni haber estado en el campo, pero haber leído al día siguiente la primera vez que se conecta y cuando empiezan realmente la gente a ser consciente de todo lo que ha sido es aquel partido 5 de noviembre del 75, la eliminatoria contra el Derby Country. Sí, efectivamente, porque el Madrid pierde 2-0 allí y se produce una primera conexión pues de gente en el vestuario que empieza a pensar y a creer que se puede remontar eso. Hablamos de Santillana, Camacho. Con esos en el vestuario era imposible no creer en la magia, en los duendecillos y en cualquier cosa que te pudieran decir, ¿no? Y a partir de ahí se produce esa creencia, que surge la chispa, se traslada a la afición y se recoge que es el primer partido, la primera eliminatoria realmente que, como bien dices, se produce una simbiosis entre afición y equipo que lleva al Madrid a remontar ese partido por 3-0. Es cuando dicen que surge la leyenda, ¿no? Como bien dices tú, Salva, la primera, la histórica, la que muchos jugadores todavía recuerdan, como es el caso de José Antonio Camacho, ¿no? O Pirri, o el mismo Charly Santillana, que van recordando poco a poco todas esas remontadas a lo largo de los años y que las han podido vivir muy de cerca, mucho más de cerca que todos nosotros, y conocen muchos entresijos. Pero ahí destacaría yo la figura de un hombre que fue muy importante en la historia del Real Madrid por toda la trayectoria que ha llevado y que ahora es el presidente de honor del club, que es Pirri. Un hombre importante para Santiago Bernabéu, un hombre importante para Luis de Carlos, y lo ha sido a lo largo de toda la historia. ¿Qué representa, Salva, Pirri en esa primera remontada? Pirri en aquella remontada fue el corazón del equipo. No solo metió un penalti decisivo en el que el Bernabéu, según contaba él, por primera vez lo escuchó en silencio, escuché el silencio del Bernabéu, y en el que
a todas luces estaba tranquilo mientras metía el gol y luego también confesó, dice, yo estaba temblando. Cuando ya terminó el partido empecé a temblar y ahí expulsé todo. Pirri, como bien dices, era el corazón y además un gran símbolo al ser español, al ser capitán, al ser un tipo que no se rendía y al ser un tipo que por su juego de gran calidad representó perfectamente lo que para el Real Madrid es no dejarse vencer. Paco, Salva, ¿vosotros creéis que algún día habrá otro Pirri? Porque se hablaba de Sergio Ramos, pero no ha sido su final, ¿no?, de su carrera en el club como fue la de Pirri, aunque la abandonó un poco por todos los problemas que hubo de ese famoso informe, ¿no?, que hizo como directivo. En el que acertaba. En el que acertaba de pleno y que se ha visto con el tiempo, ¿no? Pero bueno, luego se dedicó a lo suyo, que era la medicina. Por cierto, doctor mío durante muchísimos años, al que le agradezco que todavía que pueda andar. Te comentaba, ¿vosotros creéis que en un futuro próximo puede haber otro Pirri en el Real Madrid? Por lo que representó, no por cualidades. Pues hay un futbolista hoy, eso que llaman One Man Club, que es Nacho, que a lo mejor no tiene el palmarés, bueno, palmarés sí que tiene mucho, pero a lo mejor no tiene el carisma de Pirri y no sabemos lo que pasará cuando Nacho... Porque hay futbolistas que se retiran y siguen ligados al club o al fútbol y hay otros que desaparecen del foco mediático, se dedican a sus negocios o a vivir. Yo creo que Nacho quizá, si termina en el Real Madrid, si termina renovando y termina su carrera en el Real Madrid, salvando las distancias, puede ser un Pirri. Yo puedo decir Nacho, puedo decir Carvajal, que también además es el que puso la primera piedra de la ciudad deportiva, es un tipo con carácter, o con más carácter expresado que Nacho, y también puede ser un one club man que puede representar. Hace unos cuantos años podría ser Raúl, por ser un tipo de carácter, o sea, cosas parecidas. Sí, pero yo me refiero, Raúl terminó en el Schalke 04, yo digo que haya jugado toda su carrera... Yo estoy por eso, con Nacho Carvajal yo creo que pueden... Nacho Carvajal. Que por eso yo creo que Nacho está pensando si se va, si no se va, si renueva, porque es una pena que tu carrera, no digo que se manche, pero pudiendo ser toda tu carrera en el club, que termines un año jugando por ahí no sé qué, por quitarte las pinitas... Yo creo que, es mi opinión, estoy hablando de mi opinión personal, yo creo que tanto Nacho como Carvajal seguro, pero Nacho yo creo que van a acabar su carrera en el Real Madrid, creo. Además es un hombre, ya lo comentamos aquí, muy familiar, muy afable, muy amigo de sus amigos, muy integrado en Alcalá de Henares, con su familia, con sus hijos, con esa maravillosa familia que ha formado, y yo creo francamente que si este año tiene que decir adiós, lo va a decir por la puerta grande. Volviendo al libro, Salva... Yo te iba a hacer un guiño, dime, venga, si puedo. Venga, sí, pues, Salva. En el Barça el Pirri sería Puyol. Por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, sí, por supuesto. Pues sí, podría ser Puyol, pero Puyol es alguien que sigue ligado al fútbol, pero no está ligado al club. Ahora está con su agencia de representación, pero Pirri fue luego médico del Real Madrid, hoy es presidente de honor. Yo digo un futbolista o una persona que haya hecho toda su carrera, y Puyol sí que se retiró habiendo jugado solo en el Barça, aunque al principio de su carrera estuvo a punto de ser cedido al Málaga, pero luego no se materializó, pero ahora está desligado del Barça, metido en el fútbol, pero desligado del Barça. Yo, Salva, lo que te quería decir es que quizá aquella remontada del Derby Country que estábamos hablando antes es lo que luego más tarde Valdano denominó el miedo escénico, pero como en aquella época no había nadie con la literatura y el verbo de Valdano, nadie lo pudo calificar hasta que apareció en escena Jorge Valdano, ¿verdad? Sí, además, yo también lo defino como acabas de indicar. Valdano es el verbo del Real Madrid. Totalmente. Es el que le pone en relato. Valdano, si tú lo escuchas en alguna declaración, en alguna presentación de libros o actos, siempre dice una cosa con la que estoy bastante de acuerdo, y es que el Real Madrid necesita o necesitaba históricamente de un relato. Madrid, por su obligación de ganar, de que la derrota, cualquier derrota es un fracaso total, el Madrid necesitaba un relato que también lo dotara de un romanticismo, de algo más. Y bueno, las remontadas pueden ser parte de ese relato que él empezó poniéndole aquel nombre del miedo escénico. Y el contrapunto sería Juanito, que no se caracterizaba por el buen verbo, ni por... cuando dijo aquello que 90 minuti en el Bernabéu y molto longo, ¿no? O sea que puede ser un verbo bien dicho y un verbo mal dicho, las dos maneras de expresar. El verbo sería Jorge y el espíritu sería Juan. Totalmente. No, además yo creo que la imagen esa icónica que algunos tuvimos la oportunidad de poder ver in situ, aunque
también reconozco que era bastante joven, pero de Camacho, del propio Juan subido en esa valla que antes dividía los dos vestuarios camino al Estadio Santiago Bernabéu, subidos diciéndoles absolutamente todas las burradas habidas y por haber. Yo fíjate, creo que hoy en día, por muy madridistas, por muy buenos que sean, yo creo que ese espíritu todavía no lo tienen. No, yo creo que no. Aparte de que no se puede, con todas las cámaras, Sí, imagínate hacer el tú burro imagínate. encima de una valla. Te voy a arrancar la cabeza, ¿no? Te voy a arrancar la cabeza, de aquí no sales vivo. Bueno, Era otro fútbol. Se podría, otro fútbol, se era otro podría decir, porque ahora los futbolistas, como hablan con las manos así, lo podría No, decir, pero lo bueno era ver a pero Juan que le salía sangre por los ojos, ¿no? Eso era lo bueno. Tú cuentas varias anécdotas, bueno, cuentas cientos de anécdotas, Alba, pero una de ellas dices que Miljani, cuando el equipo tiene que ir a jugar a Belgrado, no viaja. Y aquello Bernabéu se lo tomó muy mal. Sí, era lógico, porque Miljanic era el equipo de su corazón, el país de su corazón, y decidió motu propio No viajar. no viajar. Bernabéu tomó nota, como bien dices, y nunca se lo acabó perdonando, porque si para Miljanic era importante su país, para Bernabéu era importante su equipo. Club, lógico. Yo fíjate, yo creo que en la historia del Real Madrid, y Salva estará de acuerdo conmigo, creo que hay 3 nombres claves en ese pasado. Uno es Milja Miljanic, con su famosa frase, ¿no?, de fútbol es fútbol. Pujadín Boskov, que representó mucho en el Real Madrid, y el Mangas. Para mí, Luis Molovny creo que ha representado en la historia de esas remontadas lo que significaba el Real Madrid. Un hombre que les dejaba libre albedrío, que simplemente les decía: muchachos, ustedes salgan y jueguen como saben. Y creo que después bastantes entrenadores que han pasado por la Casa Blanca, quitando Mourinho y alguno más, porque Carlo también son de las personas que le gusta que sus jugadores tengan su propia iniciativa. Creo que ese de niños o chicos, salid y vosotros hacerlo como sepáis, creo que ha significado mucho en la historia del Real Madrid. Para mí, los 3 fueron muy importantes. Luego vino Vicente del Bosque, por supuesto, estuvo Alfredo y tal, pero yo creo que por lo menos nuestros abuelos siempre hablaban de esas 3 figuras como muy importantes en la casa. Además, Miljanic es otra anécdota que se cuenta, ¿no? Cuando llega Miljanic, revolucionó un poco el fútbol aquí en España, porque los jugadores no conocían aquello del gimnasio. Ellos iban, hacían 4 pesas y ahí estaba todo. Y Miljanic trajo un preparador y un sistema en el que la condición física era parte fundamental del equipo, al punto de que los jugadores contaron que Miljanic les dijo: oye, comprad una casa si no la tenéis ya cerca de la ciudad deportiva, porque aquí vais a pasar mucho tiempo. El único que le hizo caso fue Del Bosque, que vive allá al ladito todavía. Efectivamente. La segunda remontada después es la del Celtic, contra el Celtic de Glasgow. Esa es la segunda de las remontadas que describes en el libro, y ahí es donde nace el espíritu Juanito. Efectivamente, porque además esa tiene la anécdota de que antes del espíritu de Juan se invocó para esa remontada el espíritu de Derby. O sea, esa primera remontada también fue fundamental, porque a partir de ella nació ese primer espíritu, y para esa segunda remontada se invocó ese espíritu. Ahí sí que perdieron, que antes me he confundido, ahí sí que perdió el Madrid 2-0 en la ida y ganó 3 en la vuelta. En la de Derby que hemos dicho antes, el Madrid ganó 4-1 en la vuelta. Son tantas que ya... Y ahí aparece el primer jugador de color en la historia del Real Madrid. Sí, Lauri Cunningham, el único jugador del Real Madrid que ha sido aplaudido en el Camp Nou. Pues me lo vas a poner, vamos a decir, a huevo, la comparación con Vinicius. ¿Por qué a Cunningham le han aplaudido y a Vinicius le odian tanto? Bueno, yo creo que simplemente porque yo creo que Lauri Cunningham era un hombre muy tranquilo, ¿no?, muy apacible, y yo creo que el Nou Camp, como creo que prácticamente toda España, incluso Europa, evidenció la clase de un hombre. Después hablaremos largo y tendido de Vinicius. Yo creo que son 2 figuras totalmente opuestas. Vinicius es pura sangre, es brasileño, o sea, su juventud, y Lauri Cunningham era un hombre un poco más asentado, y yo creo que, bueno, el fútbol que desplegaban los dos es totalmente distinto, totalmente diferente. Hablaremos luego de Vinicius, efectivamente. No nos metamos en charcos antes de tiempo. Lidia, después de la remontada, es la famosa temporada aquella que el Real Madrid juega la final de Copa contra el Castilla.
Que aquel fue, Salva, fíjate, mi primer partido que yo veía en un televisor en color. Y me tuve que ir a casa de mi tío que se acababa de comprar la tele. Aquello era un acontecimiento mundial. Y me fui a ver aquella final en color. El primer partido que he visto yo en la historia en color. Imagínate, Salva. No fue mala cosa. Hoy sería impensable porque después de aquello, pasado unos años, se prohibió que los filiales jugaran. Aquel Castilla eliminó a equipos de primera división y era el Castilla de la Quinta del Buitre. Totalmente. Con eso ya se dice todo. Y ahí es cuando empieza el Zanussi en la camiseta. La primera publicidad, ¿no? La primera publicidad, Zanussi. Además que hubo una polémica porque los puristas no querían, entre ellos el Real Madrid, que se abstuvo de poner publicidad. Se abstuvo en la votación de permitir o no la publicidad. Hubo una polémica entre los puristas, clubes puristas, que decían que ensuciaba los colores blaugrana, el blanco, el rojo, el azul, y entre los que decían, oye, sí, pero aquí hay que hacer peseta. Yo me acuerdo, fíjate, eso sí que lo he visto, lo he oído y lo he visto yo en el Bernabéu, que en plan de chiste se dejó de cantar el así gana el Madrid por usi, así gana Zanussi. ¿Eso te acordabas o no? Efectivamente. Eso lo he escuchado yo en el Bernabéu, usi, así gana Zanussi. En plan anécdota en lugar de... y vuelve por segunda vez Di Stéfano, que le recupera Luis de Carlos, después de haber salido por la puerta de atrás con Bernabéu. Que desgraciadamente él venía de ganar ligas en Europa y de hacer temporadas buenas también con el Valencia. Desgraciadamente en el Madrid no triunfa y tiene un récord. Los 5 subcampeonatos. 5 subcampeonatos, es muy difícil eso, ¿eh? Es muy difícil quedar, además era cuando estaba la Copa de la Liga, el invento ese también, ¿no? El Madrid queda subcampeón en 5 competiciones diferentes. Eso es mucho más difícil, yo creo, que ganar 5. O sea, es muy difícil. Él está una temporada y media, dos temporadas. En el Madrid celebráis hasta los subcampeonatos, Salva. Me estoy quedando a cuadros. No. ¿El ADN es celebrar subcampeonatos también o qué? No. A ver. Esa fue una pena que él muy dura. que no tuviera el éxito como entrenador que tuvo como jugador. Aunque bueno, en su haber siempre queda la Quinta del Buitre. Totalmente. Cuando hizo debutar a Butragueño en Cádiz, que aquello fue... Inolvidable, o sea... Porque ahora ha sido aniversario, precisamente fue en febrero del 84 cuando Alfredo le dice la famosa frase nene calentá. Y yo creo que ahí sí que, como bien dice Salva, historia de las míticas, ahí nació un mito. O sea, yo creo que la Quinta del Buitre hasta el momento ha sido la mejor quinta que ha salido de la casa. Sí que es cierto... Nos ha faltado la Copa Europa. Sí, Manolo Sanchís cuando ganó la suya, ¿no? Cuando se ganó en Madrid la séptima, en la que tiene la primera de Manolo, que evidentemente lo primero que hizo fue dedicársela a su padre, que siempre siempre le decía a Manolo, yo me retiré pero siendo campeón de Europa, ¿no? A ver si tú te retiras teniendo una Copa de Europa como al final fue. Y Manolo lo primero que hizo fue esta Copa de Europa es para Emilio, es para Miguel, es para Michel. O sea, él se la dedica a toda esa quinta del Buitre. Yo creo que hoy en día, estando el fútbol como está, los fichajes que hay, también tenemos que tener en cuenta que la quinta nace porque el Real Madrid tiene problemas económicos y no puede fichar. Si hoy en día el Real Madrid tuviese todos esos problemas económicos tan gordos que había en esa época, probablemente se buscaría una quinta, porque jugadores los hay, ¿no? Como decía Mancio, a ver las haylas. Lo único que en ese momento no se podía y se tiró. Y tuvimos muchísima suerte, porque se tiró de una quinta que... para mí, con una calidad humana y profesional impresionante. Por afinidad, por cariño, por respeto, por muchísimas cosas, siempre me quedaré con Emilio. Pero sin duda, para mí, el que más clase tenía de todos era Rafael Martín Vázquez. Y esa Quinta del Buitre, el 22 del 2 del 22 de febrero del año 22, la Comunidad de Madrid les hace un homenaje con Florentino Pérez de testigo. Cosa que me sorprende porque Florentino, salvo con Emilio Butragueño, con ninguno de la quinta tiene buena relación, ni ha tenido. Yo he leído Florentino decir que la Quinta del Buitre no vivirá del Real Madrid, que si son todos, no sé cómo decir, unos vagos y que no iban a vivir nunca del Real Madrid. Eso lo ha dicho Florentino Pérez. Por eso me extraña que ese día que la comunidad les homenajea... Pero no puede faltar sí, en un acto que al final reconoce de forma... simbólica, que la comunidad reconoce
a una quinta o a una generación que hizo historia, no solo en el fútbol, sino la quinta fue para el fútbol lo que la música a la movida madrileña. La quinta representó un movimiento social que partió del césped y llegaron a ser los que toda madre quería para sus hijas. Sí. Pero sobre todo representó pues, lo que decía Lidia, ¿no? Un concepto futbolístico siempre de la mano de, para mí, otra de las claves, que es Leo Benaker. Representó una concepción futbolística única y diferencial, y la primera vez que en este país hubo fútbol total, que no se lo inventó Cruyff ni llegó con Cruyff, llegó con Leo Benaker. Del que tú quieres hablar. No, yo simplemente para Hablemos de Leo. Para mí Leo, lo decía este fin de semana en redes sociales, significó mucho en mi carrera personal y en mi carrera deportiva, sobre todo, bueno, no deportiva, periodística, pero como estamos hablando de periodismo deportivo, siempre me ayudó muchísimo en esos comienzos, porque yo también coincidí un poco cuando apareció la quinta y llegó Leo Benhacker. Yo creo que era, como bien dice Salva, un creador de fútbol bestial, entendió perfectamente la idiosincrasia del club, fue un hombre que supo ver en la Quinta del Buitre el material que tenía, incluso tiraba de mucha gente de cantera, y yo creo que en el Real Madrid es digno de agradecer que un hombre que batió también récords, que eso no hay que olvidarlo, esté en la historia del Madrid. Siempre yo, por mi parte, le estaré agradecida que haya pertenecido a esa parte del Real Madrid que les faltó ganar la Copa de Europa, y que en algún encuentro pues sufrimos más de la cuenta, pero yo creo que el Tulipán representó una etapa en el Real Madrid inolvidable. Sí, totalmente de acuerdo. Como bien decíamos, el Madrid vio el techo, el Madrid de la quinta vio el techo en esa semifinal del PSV, en el que se estrelló contra el portero, y siempre le quedará esa amargura que, como también habéis comentado, Sanchís recordó a sus compañeros en el 98, a sus compañeros, y también llamó a Mendoza. Pues estamos en el armario de Paco Cecilio, en Click Radio Televisión, y hoy estamos hablando de este libro, Hasta el final vamos Real, historia de las míticas remontadas del Real Madrid. Salva Martín, vamos un minutito, Salva, que también aquí tenemos que vender algo, no solo tu libro. Vamos a ver si vendemos algo, un minuto y volvemos. Vamos, dale, Tais. Paco Cecilio es moda hombre. Paco Cecilio te presenta la mejor colección otoño-invierno de su historia. 35 años creando un estilo que habrás visto que llevan, por ejemplo, conocidos deportistas y gente de la televisión. Comodidad, funcionalidad y esos colores únicos que tanto gustan. Paco Cecilio en Centro Comercial Parque Corredor en Torrejón de Ardoz, Centro Comercial La Dehesa en Alcalá de Henares, y las 24 horas del día online en pacocecilio.com. Pues estamos de vuelta, el armario de Paco Cecilio, Click Radio Televisión, historias de las míticas remontadas del Real Madrid con Salva Martín. Vamos a volver, Salva, estamos en la segunda temporada de Di Stéfano, donde hay un acontecimiento que no tiene que ver con el Real Madrid, que se produce en el Bernabéu, pero que no tiene nada de culpa ni nadie del Real Madrid de lo que pasó, que es aquella batalla campal lamentable que se ha visto muchas veces en televisión, la final de la Copa del Rey, que se junta Maradona por un lado, sí, bastante macarrilla, el Athletic Club de Clemente, bastante macarrilla, y cómo Migueli... Bueno, aquella Klos, Sarabia, bueno, vaya batalla campal, las vallas del Bernabéu que se caen, bueno, aquello fue terrible. Además, eso fue ya el último punto, si hacía falta algo más para que Maradona se fuera del Fútbol Club Barcelona. Totalmente. Con Núñez nunca se terminó llevando desde el principio, además, y ya fue el último detonante del que tanto uno como otro dijeron hasta luego, buenas tardes, y Maradona terminó en el Nápoles. En el Nápoles, que luego fue donde realmente hizo carrera en Europa, en el Nápoles, que cogió un equipo que sería comparable aquí en España ahora mismo, no sé qué decirte, un Betis, un Villarreal o una cosa así, y lo hizo campeón de Europa, O sea, lo luego hizo campeón de la UEFA. Alguna cosita buena, sí, como Gareca, por ejemplo, el brasileiro. Y la verdad que allí hizo toda su historia. Sí. Volviendo al Real Madrid entonces, Amancio sustituye a Di Stéfano, pierde la Liga y se aferra a la UEFA, donde hay una anécdota muy buena, que es aquel futbolista que es expulsado por protestar siendo sordomudo.
Rijeka, sí, contra el Rijeka. Bueno, eso es parte del encanto. Del encanto y de la mítica que ni era sordomudo o si era sordomudo, le echan por protestar, le echan por pegar 4 patadas a uno. Sí. Es muy bueno. Aquel partido fue cómico casi. Cuando leí la anécdota no podía dejar de reírme. Sí, muy bueno. Le echan por protestar a un sordomudo. A un sordomudo. Y bueno, Amancio tampoco tuvo mucho acierto Amancio en el Madrid. No sé si le faltó mano dura, no sé si tenía demasiado mano blanda. Tenía un vestuario complicado. Tenía un Muy vestuario complicado. con vacas sagradas, con conceptos. Él era una de las, y ha sido siempre y será siempre uno de los mitos del Real Madrid, que convivía también con un vestuario complicado y en lo personal chocó con algunos jugadores clave que lo que hizo fue que no le permitieron llevar al equipo como él hubiera querido. Amancio, digamos que inauguró eso que ahora se lleva tanto, puso en práctica eso que ahora se lleva tanto, que es las rotaciones. Sí, ¿verdad? Y en aquel momento, Juanito, Lozano, aquellas vacas sagradas no entendían aquello de las rotaciones. Exactamente, explican, es que estamos hablando, como tú bien dices, de otro fútbol. O sea, ahora mismo estamos, hasta que no lleguemos a los años 2000, es otro fútbol totalmente. En aquella época, aparte de que no existían lo que ahora vemos de los nombres en las camisetas, del 1 al 11, pero el del 1 al 11 era literal, porque tenías que aprenderte, tú te sabías el 11, ahora explícale tú a Lozano, explícale tú a Juanito eso de las rotaciones, eso de cambiar. Ellos entendían básicamente que si tú no estabas en el 11 era porque no le valías al entrenador. Hoy entrenador que no rota le critican a muerte, y en aquella época Amancio lo quiso llevar a la práctica y le criticaron también, pero sus propios jugadores. Efectivamente, Amancio vería en aquel momento que el Madrid estaba en varias competiciones, que el Madrid tenía jugadores, como los que estábamos mencionando, con determinada edad, y otros tipos que eran muy jóvenes, la misma quinta, que venían y que lo podían dar todo. Y dijo, bueno, pues unos juegan uno, otros juegan otro. No fue fácil gestionarlo y tuvo que terminar saliendo. Y sobre todo lo que ocurrió en aquella famosa quedada en Sí. el hotel, Emilio y Jorge Valdano saliendo a cenar sin permiso del entrenador, con Menotti, ¿no? Sí. Si no recuerdo Sí. mal, con Sí. Menotti, gran amigo de Jorge, y luego, bueno, pues esas amiguitas, entre comillas, que se llevaron Juan Lozano y Juan Gómez Juanito, y después los demás entraron también a jugar un poco a las cartas, y pasó lo que pasó. Amancio, que bueno, le dan un soplo, que unos se han marchado, que otros están de juerga, y eso es lo que también es el principio de la caída de Amancio Amaro. No lo olvidemos, porque ahí Luis de Carlos se enfada muchísimo, hace la famosa santiaguina que era de Don Santiago, y a partir de ahí es cuando ya no le queda más remedio también que echa Amancio del club y se va Luis de Carlos. Esa es una etapa muy convulsa, como bien decía Salva, porque ahí se juntan unos egos que ya se están marchando del club y otros futbolistas que están entrando. Y evidentemente tú decirle a Juanito, o decirle a Lozano, o decirle a otros jugadores que ya no están para jugar, pues era muy complicado, muy difícil. Y Juan era un espíritu totalmente libre, entendía el fútbol y su forma de ser fuera del terreno de juego de otra manera muy diferente, y bueno, pues ahí fue una temporada muy convulsa en el Real Madrid. Eso que hablar de Milán y del hotel de la chica de compañía con Juanito Lozano es en semifinales, pero en cuartos es cuando se produce la remontada de perder allí 3-0 con el Anderlecht y luego el 6-0 en el Bernabéu. Efectivamente, el 6-1. 6-1. El Y luego, 6-1. y luego después, en Efectivamente. semifinales, es lo que acaba de contar Es la del Inter. Lidia de 3-1, que ahí fue lo de la famosa frase famosa. de Juan a la vuelta. Sí, además, lo que has contado de la santiaguina del presidente del Real Madrid es una cosa también que lo que estamos hablando. Eso se hizo con periodistas dentro. Hay fotos y se tomaron nota y se sabe todo perfectamente lo que se dijo, lo que no se dijo. Eso sería, imagínate hoy, una bronca, me da igual, no hace falta que sea de un presidente, de un entrenador, que haya luces y taquígrafos. Si ahora se han Es una quejado los bronca. futbolistas porque al principio del partido, esta temporada, están pasando las cámaras, que lo único que se ve es la típica reunión. La de, última, "¡Va a ganar!", nada, ya nada. está. Y se están quejando algunos, como Unai Simón, que dijo que eso es un templo sagrado, porque habían salido los jugadores del Athletic Club rezando, que rezan antes. Pues imagínate. Es que lo que dice Salva, en aquella etapa era muy frecuente que los periodistas, estuvieran dentro del vestuario. Entonces, tú imagínate esa bronca que fue monumental, que se dijeron además entre
entre los jugadores, entre el entrenador, entre el presidente, aunque Luis de Carlos era la mesura personificada. Pero dijo las cosas claras. Pero dijo las cosas muy claras, porque yo se respetaba al escudo, que aquí ha habido gente que no lo ha respetado, o sea, se dijo, imagínate que eso se dice hoy. Es que por eso te iba a decir, imagínate Es que no que hoy en sabemos si día se dice, porque como no- entre Florentino Es que no Pérez sabe- o este Carlo Ancelotti o mismo Xavi Hernández, me lo imagino, cuando ha perdido los partidos importantes en Champions, que tú escucharas lo que se dicen. Yo también, por parte, estoy de acuerdo con Unai Simón. A ver, creo que el vestuario es sagrado. Creo que lo que se cuece allí, lo que se habla allí, no debería de salir. Vale, Para eso mí. sí, pero que los aficionados nos gusta Sí. que se grabe, aunque sea los 30 segundos antes de salir, que lo único que se están diciendo son vamos tío, vamos ya, vamos a... Que eso tampoco es una cosa que estés desvelando ningún Exactamente. santuario. Una cosa es que pero los tengan aficionados- una conversación, ¿no? Pero- Otra cosa es que se grabe la charla La técnica, táctica. la táctica. Eso no, Bueno, pero escucha, pero hay vídeos como el de Luis Aragonés cuando ganamos la Es Eurocopa. buenísimo. O sea, eso en el hotel, al rubio, el rubio se calienta, usted, al rubio. O sea, es que eso es yo creo que eso es una imagen que va a pasar a la historia del fútbol. O sea, eso nos gustaría Muy escucharlo a natural, todos. además, o la de Monse Tomé el otro día, ¿no? O sea, con muchísima Sobre naturalidad. todo cuando se gana, se ve con mucha alegría Sí. ese tipo de... O esa frase de Luis Aragonés en el centro del campo antes de la final del semifinalista o del subcampeón, del No se acuerda subcampeón, nadie. no se acuerda nadie. Coño, es que esas son verdades del fútbol que a los aficionados no nos gustaría verlo en reportajes de Netflix, nos gustaría verlo en directo. Es que es así, o simplemente un jugador comenta, o el entrenador, pues atacar más por la banda derecha porque por ahí están más flojos, porque por ahí no sube a la banda tanto como... Yo creo que eso nos gusta, creo que eso además enriquece el fútbol y hace sentir a los que nos dedicamos a esto que puede seguir aprendiendo de esas charlas que los entrenadores muchas veces dan a los jugadores, o cuando, por ejemplo, en la Champions, ¿no? Se ha visto como Modric, como Kroos los ha ido motivando poco a poco para encarar el partido, pero de aquella ocasión, en esa famosa charla, en ese vestuario de la antigua Ciudad Deportiva, yo creo que no se vivirá una situación igual. Y como dice Salva, toda la prensa escrita y audiovisual del momento dentro, escribiendo, captándolo. Yo además tengo esa famosa foto del As y es impresionante, todos sentados mirando cabeza abajo La y tengo por ahí, escuchando lo sí. que dice Luis de Carlos. Menos Jorge y Juan, que están de pie en una esquina con mirada... Vamos a decir seria. Y después de aquello se remonta en casa un 24 de abril 3-0 y se juega la final de lo que antes era la Copa de la UEFA contra el Videotón. Que fíjate que eran a ida y vuelta. O Sí, sea, sí, no había a doble partido. No pero habían bueno, tampoco... ahí el Madrid se pasea porque el Nah, Videotón sí, es el Videotón. En aquel momento era un equipo que más grande de lo que es hoy, pero evidentemente no se podía comparar con un Madrid, con un Inter, con todos los que el Madrid había ido dejando por ahí. Y llegamos al año ya 85, vamos cronológicamente, de Carlos da el relevo a Ramón Mendoza y viene con 3 fichajes estrella: Hugo Sánchez, Gordillo y Maceda. Aquí ya estamos un poco más en la era más contemporánea. Bueno, aún estamos en 85, pero vamos, ya estamos un poco más cercanos. Yo creo que 3 grandes fichajes, Salva, para Eso la historia fueron- del Madrid. Sí, fueron las perlas que terminaron de embellecer a la quinta, ¿no? Fueron los complementos perfectos, además. Un asistente como Gordillo, Maceda tuvo mala suerte con las la lesiones, lesión. pero era un tipo que venía de triunfar en el Sporting de Gijón, un defensa formidable. Y un El señor- matador. Hugo un, Sánchez. un señor que iba aparte, pero también yo creo que también cultivó esa competencia entre ellos, ¿no? El líder de la quinta de los machos, como, Sí, como como se autodenominó el sí, porque él siempre decía que... de los futbolistas más ególatras que ha habido, ¿eh? Efectivamente. Yo lo comparo en el libro con Cristiano, por ejemplo. Por ejemplo. Yo siempre decía... Bueno, él siempre decía, perdón, que aunque él metiera 3 o 4 goles, el titular se lo llevaba Emilio. Es que yo he metido 3 y al día siguiente en el periódico, portada, Emilio. Lo llevaba muy mal, ¿eh? Los, Lo ce- llevaba muy mal. los celos han hecho mucho daño en el fútbol. El último caso de celos ha sido el de Cristiano Ronaldo, que luego lo hablaremos aquí. La última final, cuando dijo aquello de esta Champions tenía que llevar mi nombre, y dijo Florentino: te espero, Hombre, trae lo- una oferta y fuera. Lo que hay que reconocer es que Hugo Sánchez, yo creo que no ha habido ningún futbolista que todos sus goles en su carrera los metiera al primer toque. Yo Una creo que temporada no. es inédito, ahora que está de moda Inédito. esa palabra. Esa bota de oro que fue espectacular.
Y yo creo que a Hugo le perdió un poco que cada 2x3 pues subía al despacho de Ramón Mendoza porque le comían los celos personales y profesionales con Emilio, que Emilio evidentemente no compartía, pero que a Hugo le gustaba ser el centro de atención. Fue un jugador que yo creo que tiene una espinita clavada y es ser entrenador del Real Madrid. No lo sé. Yo creo que a Hugo Sánchez se le ha pasado la roya de entrenar. Bueno, él se ofrece cada 2x3. Sí, Aquí estoy yo, se lleva- aquí estoy yo, aquí estoy yo. Se lleva ofreciendo 20 años. 20 años. Y lo más que ha entrenado en España creo que es el Almería. Me parece que ha sido lo más que ha entrenado. Yo creo que... No, yo creo que no, Sí, no. Pero Almería, vamos, que pues. a él le hubiera gustado, evidentemente, que cada vez que suena la rueda de los entrenadores, Sí, sabe sí. que su famoso vídeo en Instagram. Toca la campana. Esa cada vez que temporada es la remontada que has dicho tú antes ante el Borussia. 5-1 en la ida y 4-0 en Chamartín, que es aquella famosa imagen de Juanito cuando Juan le cambian, saltando como un chaval de 13 años, disfrutando como un enano. Y después viene esa eliminatoria contra el Neuchâtel, Neuchâtel se dice, ¿no? Neuchâtel de Stilique, donde Juanito y Stilique, yo me acuerdo en aquella época, ser yo muy jovencito y un gran consumidor de radio, estando en el Real Madrid, decir Stilique que él en el equipo no hacía amigos, sino que eran compañeros de trabajo. Claro. Y se llevaban muy mal Juanito y Uli por su carácter, y al año siguiente tiene la mala suerte de que les toca y se las tienen, pero buenas en el campo, ¿eh? Se las tuvieron, Pero se buenas. se las desearon con insultos, palos y algún escupitajo Dentro de y otro. fuera. Sí, sí. Y tengo que decir que luego, cuando terminaron todo, a los años, hicieron las paces, se vieron. En Fuengirola fue, esto lo cuenta Stilique en un documental sobre la quinta y sobre Juan, y dice que, pues eso, evidentemente no fueron nada amigos, pero que se fue tranquilo porque se hicieron las paces, hablaron y se dieron la mano y olvidaron todo lo feo que quedó atrás. Eran dos tipos singulares. De mucho carácter. Después de ese enfrentamiento contra el Neuchâtel, viene de nuevo unas semifinales ante el Inter de Milán, que es donde Juanito, en aquel pasillo largo hacia el campo, cuando los italianos iban jiji, jaja, jaja, jiji, cuando le dice, con ese italiano que me recordaba el de Joaquín cuando fichó por la Fiorentina, cuando dice aquí Juanito, 90 minuti en el Bernabéu son molto largos, molto longos. Él no lo sabía, pero había creado algo más que un lema para la eternidad. Juan dejó no solamente un espíritu, dejó una frase y dejó una forma de ser que se recuerda cada minuto 7. Y antes hablabas tú de Ben Hacker, pero Ben Hacker llega al Real Madrid, según cuenta Salva en su libro, después de descartar a Clemente, el no de Luis Aragonés y el poco feeling que había con Menotti. Sí, efectivamente. Mendoza hizo una terna de entrenadores y sorprende que Clemente, para el aficionado de ahora, sorprende que Clemente estuviera en ella. Se descartó porque evidentemente cuando se puso su nombre sobre la mesa dijeron el Bernabéu no va a soportar ni este tipo de fútbol ni su personalidad. Bueno, luego tuvo Mourinho, que es un Pues imagina, pero que es un clon suyo, ¿eh? sí, pero es otra De personalidad. estilo de fútbol, Sí, de... pero Mourinho es portugués. Era distinto. Clemente, al final, también hay unos componentes sociológicos, políticos. ¿Os imagináis a Clemente defendiendo en una rueda de prensa al Real Madrid? O sea, suena un poco raro, ¿no? O la españolidad, ¿no? Del O la club. españolidad del club, tal. No, Bueno, es como si ahora mismo en el Bernabéu o en el Nou Camp se trataran los nombres de los entrenadores. Imagínate que Florentino dice quiero traer a Xavi. O sea, yo creo que es algunas cosas que son Bueno, inconexas. peor sería que trajera a Guardiola. anécdotas. ¿no? Anécdotas. Efectivamente. El Clemente de la época podría ser el Guardiola de hoy en el banquillo del Bernabéu. Pues después de todo aquello viene la salida de Juanito, que lo que propicia la salida es el pisotón que le da a Mataus. Y aquello ya fue la gota que colmó el vaso para la salida de Juanito. Sí, porque acarreó, pues es una sanción y le impidió jugar, y ya fue también, como hablábamos antes de lo de Maradona, algo parecido. Juan tuvo que salir del club, también, como se ha hecho muchas veces público, también hizo las paces con Lothar Matthaus y terminó su carrera en el Real Madrid. Y hay que decir que al año siguiente el Madrid tuvo una vendetta, una venganza contra el Bayern de Múnich, porque esa eliminatoria la pierde allí y al siguiente se la remonta. Juanito sí que hubiera llegado a ser entrenador del Real Madrid, yo creo. Sin Por duda. supuesto. Tenía el carácter, el ADN, y además estaba haciéndolo muy bien en el Mérida,
cuando le viene el fatal accidente aquella noche regresando a Mérida, precisamente de ver un partido de Copa de Europa en aquel momento. Pero Juanito sí que tenía, lo estaba haciendo bien, igual que Hugo Sánchez se ofrecía, que no hay que ofrecerse, cuando tú vales no hay que ofrecerse. Pero yo creo que Juanito sí hubiera llegado a entrenar al Real Madrid. Además, Roberto, su hijo, en el libro lo declara y dice que, igual que hemos hablado de que ese Madrid no terminó ganando la Copa de Europa, dice, para mi padre, comenta que hubiera sido lo más grande ganar esa Copa de Europa como entrenador. Yo además creo que él sí que representa ese ADN, él sí que representa ese espíritu del Real Madrid, y yo creo que sí que lo hubiera sido, tarde o temprano hubiera sido el entrenador del Real Madrid, segurísimo. Tenemos una sorpresita para Salva, ¿verdad? Ponte los casquitos, Salva, que tenemos aquí una sorpresita para ti. Vamos a relajar. Vamos súper, en fin, que nos queda poco y vamos todavía por el año 88, vamos a tener que hacer ahí un salto, ¿Otro pero programa? Bueno, vamos a hacer un otro programa, resumen. vamos a hacer, igual que nos has dicho antes que está a punto de salir esta semana la segunda edición, vamos a tener que hacer la segunda parte. Ponte los cascos que tenemos aquí una sorpresita, nos lo pones un minutito para relajarnos y seguimos. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Bueno, alguien nos había chivado que era tu canción favorita y tu grupo favorito. Y sí. Bueno, para desengrasar un poco, andamos ya por la Se pone temporada. el vello de punta, y ahora ya no puedo continuar. Seguro que sí. Andamos ya por el año 87-88. Paco Llorente se acoge, el primer futbolista que se acoge al decreto 1006. Y fíjate, bueno, allí hay el primer enfrentamiento entre el querido por Lidia Leo Benhacker y Mendoza, cuando deja a Butragueño en el banquillo en un partido contra el PSV, que dice que ha dejado parte del patrimonio del club, el primer banquillo de Emilio Butragueño. Y fijaros lo que son las cosas. Hubo épocas en las que la afición del Real Madrid y del Valencia estuvieron hermanadas, de tal modo que aquella eliminatoria contra el Nápoles, que se juega a puerta cerrada en el Bernabéu, y la segunda eliminatoria contra el Oporto, que también estaba el campo cerrado, se juega en Valencia, cosa que ha conseguido ahora Vinicius, que el hermanamiento haya quedado, que el otro día iban a grabar su documental y el Valencia no dejaron entrar a las cámaras de Netflix. Y lo ha terminado de bordar Peter, o sea que... Y tengo que decir que no solamente esa eliminatoria, sino que hay una cuando el Madrid juega en la séptima, que se cae la portería se cae. Ese día le he contado yo a Lidia antes de entrar aquí al estudio, que ese día estaba yo en el campo. Era cuando detrás era cuando se la parte. ataba. Sí, y estaban los espectadores de pie y de tiraron la portería. Ese día estaba yo en el campo. Pues Era muy jovencito, pero estaba yo en el campo, fíjate. Al año siguiente el Madrid también tiene que jugar fuera y jugar en Mestalla contra el Inter de Milán. Y gana el Madrid 2-0. Pues fíjate cómo están las aficiones, gracias al amigo de Lidia, a Vinicio. Mira cómo están las aficiones, como para pedirle ahora. Si le cerraran el campo a Madrid, el último sitio donde jugaría sería en Valencia. Mestalla. Desde Esto luego. viene bastante lejos de antes de la guerra civil. Ya el Valencia se queja de un partido por un robo arbitral. Luego se levanta todo con Mijatovic. Luego la final de la Copa Europa del Pero del yo creo año que todo 2000. lo más importante parte salva desde lo de Pella, ¿no? Sí, ahí se enraiza todo porque le quitan a su Figo. Es que ese fue el primer. Bueno, el Sí. primer Figo no, porque el primer Figo también se lo roba, se lo quita el Madrid al Barcelona antes de la guerra civil. Pero eso fue el Figo del Valencia y no se lo perdonarían ni a él, que tuvo que Ni al volver Madrid. con guardaespaldas y hacerle un reportaje en Marca hace unos días de cómo volvió Pella
a Valencia, es decir, él se sentía como un delincuente, ni el remate fue, pues eso, la final de la Copa Europa del año 2000 en el que el Madrid gana 3-0, siendo el Valencia favorito en aquella época. Y ahí es donde viene la revancha que hablabas tú. Ese año es cuando se hace la revancha contra el Bayern. Ahí es lo que estábamos hablando antes. Sí, Que efectivamente, es una remontada contra el Bayern de Múnich, que el Madrid pues se cobra esa venganza. Y Mendoza le regala un Mercedes a cada jugador. Era Y los otra jugadores- época, ¿eh? Y los Es jugadores, otra época, y los total. jugadores cuando Es entra, magnífico ver cuando esas entra cosas. Ramón Mendoza al vestuario, ¿dónde está el Mercedes? ¿Dónde está el Mercedes? Tú imagínate que ahora le dicen... que cuentas en el libro que tuvo que ir a un concesionario y le hicieron Sí, un descuento le del hicieron 30%. "Claro, me llevo por 11 todo". Mercedes. Oiga, pues me hará un descuento por Y lo bueno, menos, ¿no? y- 11 no, se llevaría 24. Y ¿no? Digo cuando yo. se casaban los jugadores, Ramón Mendoza les regalaba un conjunto de maletas. Tú fíjate lo que son las cosas. A partir de ahí viene Tosak, Antich, Benito Floro, que con Benito Floro hay una anécdota en Lleida, aquella bronca a los futbolistas Sí, ha sido que se graba, que aquello fue histórico, y Valdano, y hasta que el año 96-97 llega Capello de la mano de Lorenzo Sanz. Sí, a partir Vamos de ahí, avanzando cronológicamente. a partir de ahí se ponen las bases de lo que para el madridismo ha sido la Copa Europa más importante, por lo menos. Para mí personalmente también, que es la séptima. Sí, Capello gana esa liga y después el de Madrid del año siguiente de Jupp Heynckes gana esa séptima, que volvió a meter al Real Madrid en un ciclo ganador. Si la decimocuarta ha sido la mejor Champions de la historia en cuanto a su recorrido, para el Madrid la séptima es la mejor Champions en cuanto a su importancia. 32 En mi opinión. años era 32 mucho. años. para el 32, club. 32. 32, por eso, Ah, que 32 años era 32, sí. mucho para el club. Vamos a seguir cronológicamente. Después de eso llega efectivamente la séptima Copa de Europa en Ámsterdam después de 32 años. Camacho al año siguiente ficha y solo dura 22 días en el cargo. Récord total. Le sustituye Gushidi, que es destituido en febrero. Vuelve Tosak con aquella famosa frase de será más fácil ver volar un cerdo por encima del Bernabéu Que a mí que yo rectificar. rectifique. Y Lorenzo Sanz le paga el contrato y se lo cepilla. Sí, que además con Tosak, yo además tuve la fortuna de poder vivir esas ruedas de prensa. Fue el primer entrenador que impuso, porque nosotros estábamos acostumbrados a que hablábamos con cualquier jugador. Daba igual si hubiese sido el protagonista o si iba a jugar. Nosotros elegíamos y podíamos hablar con quien quisiéramos. A partir de que llega John Benjamin Tosak, impone que solamente se habla ciertos días a la semana y que tienes que elegir a los jugadores con los que tienes que hablar. Es decir, el viernes, supuestamente, porque se daban más los viernes que los sábados, se daba la lista de convocados, tú veías y teníamos que elegir. Pues quiero hablar con Paco Bullo, quiero hablar con el jugador que fuera, y es el que lo impuso. Yo recuerdo que además era muy estricto en eso, no dejaba saltarse ninguna norma, y recuerdo un partido en los que ahí ya empezó a fraguarse como esa quinta que estaba en plena ebullición, con Mitchell a la cabeza, con más jugadores, deciden que es la hora de que John Tosak vaya abandonando el club, porque después de un fracaso trepitoso en Anoeta les hace entrenar muy temprano. Aquello es el principio del fin. ¿Quién les iba a decir a ellos que estaban acostumbrados a que tenían sus días de descanso? Y recuerdo esa famosa reunión en casa de Ramón Mendoza. Varios futbolistas de esa famosa quinta, a excepción, por ejemplo, de Chendo, que no estaba en esa reunión y se entera por la prensa, que es cuando hablan con Ramón Mendoza y según salen ya cuentan ellos o filtran a la prensa que Tosak está en la calle. Y a partir de ahí, Lorenzo Sanz gana dos Champions y pensando que eso le iba sin a perpetuar, pero que convoca elecciones, pero El as en la manga de fútbol. ahí aparece Florentino, ese que dijo que se presentaba, que fue el que inventó. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Florentino fue el que inventó las palancas y no Jan Laporta? Florentino es una palanca. No, En sí Florentino mismo. es el que inventa las palancas, pero cuando lo hace Florentino, que es vender la vieja ciudad deportiva, salta toda la prensa madridista como que es un gurú de la economía, un genio de las finanzas, ha venido un ser superior.
pero lo hace Laporta, es un borracho, un putero, un juerguista, un no sé qué. Pero si las palancas las inventó Florentino, Salva. O la recalificación del Camp Nou que concedió Franco también para construir el estadio también es una palanca. Estamos hablando ahora de Florentino, déjate de Franco. No Aquí todos los clubes han tenido su... No renovamos. Pero Florentino es el que llega al club diciendo a los socios, aparte de traer a Figo bajo la manga, es el que dice que viene a salvar el club para que no lo compre un jeque y convendrás conmigo que el club se lo ha comprado. Y gratis, Florentino Pérez. Florentino, fíjate, esa victoria en el año 2000 pone de manifiesto para mí que la memoria del madridista en cuanto al triunfo es muy cortita. Pudo más la ilusión de un nuevo Madrid, con su ciudad deportiva, con el estadio que también iba a meterle mano, con Figo. Pudo más eso que acabar de ganar la Copa de Europa. Que para otros clubes sería... Que se lo digan a Lorenzo Sanz. Para otros clubes sería... Que se lo digan a Lorenzo Sanz. Pasaporte al cielo. Es que yo creo que Lorenzo Sanz no se recupera de ese golpe tremendo, ¿eh? No se recupera. Y vamos avanzando y llegamos, que se nos ha ido el tiempo, Salva, tendríamos que hacer 2 programas o 3 son tantas remontadas. Pero me está diciendo Tais que tenemos que terminar a la temporada 21-22, que es la última de las remontadas, donde si no llega a ser por Donnarumma, pues igual no hubiera pasado lo que pasó, pero pasó aquello, que esa Champions, Salva, convendrás conmigo, y estoy seguro que estás de acuerdo, que Donnarumma ese día pierde la eliminatoria. Contra el Chelsea también tenéis mucha suerte, porque Mendy, el portero, no el defensa lateral, el portero del Chelsea, también la pifia y propicia el gol de Benzema que os mete la eliminatoria. Y contra el City, que hay una imagen en la que Guardiola se tira de los pelos, si Maré mete aquel gol que termina fallando, se hubiera puesto 3-0 y se hubiera acabado la eliminatoria. Es decir, la Champions está en vuestra vitrina, seguro que yo he ido y la he visto. Pero no me digas que no fue una Champions con mucha suerte. Hay algo magnífico que os recomiendo verlo, porque durante todo el partido se hizo y hay reportajes y tal. Ver el lenguaje gestual de Guardiola durante todo el partido del Bernabéu. Si veis esos reportajes y esas caras y esos gestos que ponía Guardiola, aun cuando se pone también 1-0, en ese momento no estaba seguro. Y en cuanto el Madrid va metiendo goles, en cuanto va pasando el tiempo, todo ese lenguaje gestual que él expresa, esa desconfianza y ese ya me lo temía yo, se observa perfectamente lo que es la idiosincrasia del Bernabéu y lo que son las míticas remontadas. Yo lo identifico a través de los gestos de él. Sí, desde luego. O sea, yo creo que es clave ver la cara de Guardiola según van transcurriendo esos minutos, cuando dice el desastre se aproxima. Se lo veía venir. Y se lo veía venir, y además se ve en la banda, en la última jugada, como él levanta el brazo como diciendo, ahí va. Es decir, que es que él en su mente ve el último gol antes de que se produzca. Cuando el Manchester City mete el gol, si veis esa imagen, no lo celebra contento. Si por él fuera a terminar el partido en ese momento y tiene una cara de esto no está ni muchísimo menos acabado. Tenía razón. Pues editorial Almuzara, historia de las míticas remontadas del Real Madrid. Salva Martín, os guste el fútbol o no os guste, que seguro que si nos estáis viendo es porque os gusta, seáis del Real Madrid o como yo de otro equipo, os recomiendo la lectura de este libro, que se puede comprar ¿dónde, Salva? Dinos. Pues en cualquier plataforma que vende libros, Amazon, Corte Inglés, grandes plataformas, o en cualquier librería. Pues os recomendamos la lectura porque está fenomenal. Si os gusta el fútbol, lo debéis de leer. Si sois del Real Madrid, lo deberíais de leer. Y si sois de otro equipo, como yo, también lo deberíais de leer porque está apasionante. Historia de las míticas remontadas del Real Madrid. Lidia, muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente añadir que la magia existe y que queda historia por hacer, nada más. Salva, muchas Muchísimas gracias por todo y encantado de haber estado aquí. Pues un placer para nosotros. Y todos vosotros, ya sabéis, todos los martes, 11:30, Click Radio Televisión, emisoras asociadas a Global Click Comunicación, Canal 33, Diámetro Televisión, Radio Intercontinental Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Los podcasts, podéis escuchar este programa. Un saludo de vuestro amigo Paco Cecilio. Bring it back like she loves something. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it.